Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y aquí están los redimidos del Señor, haciendo honor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que el Cordero es Cristo, ¿no es cierto? Y cantaban el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, nuestro Rey, nuestro Señor. Los santos somos nosotros, los redimidos del Señor. Y aquí hace una exaltación el Espíritu Santo a través del apóstol Juan acerca de que Dios es todopoderoso, que grandes y maravillosas son sus obras. Lo que recién hicimos por Bruno es una de las maravillosas obras que el Señor hace, teniendo en cuenta a esos niños que están en esa condición, y gracias a Dios por las personas que tienen misericordia. ¿Saben qué es misericordia? Es poner el corazón en la necesidad, en la miseria humana, en la necesidad humana. Y dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Y dice que ese cántico expresa al Dios Todopoderoso la honra. Dice, justos y verdaderos caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones, todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones vendrán y te adorarán. Dice, porque tus juicios se han manifestado. Tengamos siempre en cuenta que Dios es amor, Dios es misericordia, pero también es justo. Y la justicia de Dios cae tanto sobre los justos como sobre los injustos. Y bueno, tendremos que rendir cuenta al Señor. Por eso, todas las oportunidades que Dios nos da de congregarnos, de recibir su palabra, de santificarnos. Dice que el que es santo, santifíquese aún todavía. Busque ese apartarse del mal para calificar para toda la eternidad. Y hoy más que nunca, que es el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la iglesia ungida. La clave no está solamente en lo que sabemos, porque en una iglesia como la nuestra constantemente adoctrinamos, enseñamos a los más pequeños, a los jóvenes, a los adultos, a todos. Me hace acordar una oportunidad, vino un misionero de Estados Unidos a la iglesia y se congregó un tiempo con nosotros porque estábamos trabajando en un ministerio juntos, que es con los universitarios, con las universidades. Y él me dijo, pastor, si tuviera que calificar a la iglesia, la calificaría como la iglesia de la palabra. Porque claro, él veía cómo constantemente los pastores, los obreros acá los capacitamos y sabemos que ellos tienen también la gran peso y carga de la palabra, porque la palabra es espíritu, es vida, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Y siempre, siempre con la ayuda del Señor y con todo temor y respeto, lo digo, siempre he sido temeroso de Dios de ser una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica, porque qué importante es ver en la Escritura que hombres como el apóstol Pablo podían decir, mi palabra y mi predicación no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque por ahí de los púlpitos se predica mucha sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. La palabra es la que obra, la palabra es la que se manifiesta, la palabra es la que nos habla, nos transforma, nos ayuda. Entonces la clave está no solamente en lo que sabemos, sino qué hacemos con lo que sabemos. Hola.
no solo es importante lo que sabemos, sino qué hacemos, porque muchos saben y no hacen. La Escritura habla de eso, ¿no? De no ser solamente oidores, sino hacedores. Ahí estaría completo. La iglesia ungida es la manifestación de fe, amor y colaboración entre los miembros. La iglesia no es uno, no es un grupito, somos todos, somos el cuerpo de Cristo. Entonces se manifiesta la fe, el amor, como vimos recién, y la colaboración entre los miembros es una misión compartida. El pastor y la pastora no son la iglesia, el pastor y la pastora son parte de la iglesia. Los obreros y los pastores no son la iglesia, sino son parte de la iglesia. Todos los llamados somos la iglesia. Y vos que venís domingo tras domingo y te sentás a recibir la bendición, a adorar, a recibir la palabra, está bien. Pero no estaría tan bien si solo te quedás con eso. Tenés que llevarlo a la práctica todos los días, tenés que cumplir con la misión que el Señor nos ha mandado, porque eso es lo que el Señor quiere para que este mundo que está en tinieblas salga de esas tinieblas y la luz de Cristo les resplandezca. Por eso hay profecías como esta de Isaías 9:2, que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La luz vino a este mundo, dice San Juan capítulo 3. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Qué tremendo, ¿no? Que la profecía dice que 2/3 de esta humanidad, ¿saben cuánto es eso? Más de 5.000 millones de personas serán juzgadas y destruidas por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado la luz. Dice: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, porque estábamos muertos en delitos y pecados, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aleluya. Cuando el Señor comenzó esto tan maravilloso que es la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el arca del siglo XXI, así como cuando Dios destruía el mundo en los tiempos de Noé, y dice que en los últimos tiempos sería como en los tiempos de Noé. Está escrito en la profecía bíblica. La iglesia, que es el arca del siglo XXI, el que quiera ser salvo tiene que ser parte de ella, parte del cuerpo de Cristo. Luz resplandeció sobre ellos, multiplicaste la gente. Me gusta. Aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Yo he estado en algunas oportunidades así, en lugares, en el campo, y cómo se goza la gente que vive del campo cuando está una buena cosecha, ¿verdad? Porque sabe que pueden pagar las cuentas, pueden seguir viviendo, pueden prosperar. Alegría. Dice: aumentaste, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Sabemos que hay un opresor, hay uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual debemos resistir en la fe. Dice, como en el día de Madián, dice ahí el profeta, como Dios libró de los madianitas al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Moisés levantaba sus brazos y Josué, dice, deshizo a los madianitas? Qué tremenda palabra. Así, cuando nosotros estamos pasando por dificultades y problemas, el opresor viene a querer enfermarnos, a querer robarnos el gozo, la paz, la bendición, pero nosotros levantamos nuestros brazos
y alabamos al Señor y bendecimos su nombre, entonces el Espíritu Santo deshace toda esa obra del diablo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y lo hace cuando estamos ungidos para creer. Y eso nos hace crecer en el Señor. Y se multiplican las bendiciones de Dios y nos multiplicamos porque no somos estériles, sino que la luz llega a los corazones y las personas se van entregando, como pasó en el Pentecostés y así cada vez. Por eso estamos orando, Señor, danos avivamiento. Pero si oramos, Señor, danos avivamiento y no hacemos nada, no va a haber resultado. Orando y haciendo. A Dios adorando y con el mazo dando, como dice el dicho. ¿Es así o no? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces pongamos en práctica lo que recibimos. Hay muchas cosas, pero dos cosas que quiero mencionar que nos quieren frenar para hacer esa iglesia ungida, esa iglesia que crece. Los problemas más comunes, la incredulidad. La incredulidad, la duda, quiere invadirnos, porque claro, somos carne, andamos más tiempo en la tercera dimensión que en la cuarta dimensión. La tercera dimensión es lo racional, ¿no es cierto? La cuarta dimensión es lo espiritual. Y bueno, estamos en este mundo, somos carne, pero sabemos que así como tenemos esa naturaleza humana, tenemos la naturaleza divina. Y hemos nacido de nuevo, entonces tenemos que convertir la incredulidad y la duda en fe, en confianza, en esperanza, en creerle a Dios. Hay mucha incredulidad entre los creyentes a veces de lo que Dios hace, de lo que Dios puede hacer. Ejemplos tenemos muchos. En San Marcos capítulo 16, versículo 14, finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, hombres que estuvieron 3 años y medio con él, que vieron resucitar muertos, multiplicar panes y peces, verlo a Jesús caminar sobre las aguas, resucitar los muertos, hacer lo que era imposible para el hombre hacer. Cuando les tuvieron que creer, dudaron, no creyeron. Dice, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Por eso Jesús pasó 40 días después de la resurrección en la tierra todavía, para disipar las dudas, para encontrarse con un Tomás y le dijo, meté tu mano en mi costado, mirá mis manos. Un espíritu no tiene carne y hueso como ves que yo tengo, no seas incrédulo, sino creyente, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Créele a Dios contra toda situación y circunstancia. Y les reprochó esa incredulidad. Hombres que físicamente estuvieron con Jesús. No nos justifiquemos porque nosotros nunca lo vimos a Jesús ni lo tocamos físicamente. Pero estos que lo tocaban, lo veían, lo escuchaban, dormían con él, comían con él, vivían con él, les tuvo que reprochar su incredulidad y dureza de corazón. Pero gracias a Dios que hay hombres como vos y yo que no dicen yo si no veo no creo. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. La filosofía del mundo es así, si no veo, no creo. La filosofía de Dios es, cree y verás. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria? Verás la gloria. Y hubo hombres, menciona Romanos 4:20, a tal punto que Dios lo bendijo y lo premió llamándole el Padre de la fe. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria, gloria, gloria.
Cuando te encuentras en situaciones difíciles, en pruebas, en lucha, dale gloria, porque poderoso es Dios para hacer. Aleluya. Dando gloria a Dios plenamente convencido, convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción. Si hay dudas, si hay incredulidad, ora más, porque el Espíritu es fe. ¿Querés fruto del Espíritu? Fe y muchas otras cosas. Pero decirle, Señor, fortalece mi fe. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios, tenés fe en Dios y tenete fe. Dios quiere usarte, Dios puede usarte. Hay algunos que no lo creen. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Ni te imaginas lo que Dios puede hacer con vos si le crees a Dios. Si te entregás, si te consagrás, si te rendís. Dios puede usarte, Dios puede usarnos, querido. Dios quiere usarnos. ¿Querés vos que Él te use? Señor, ayúdanos a poder responder positivamente. Respaldémonos, porque no es la tarea de un solo hombre, de una sola pareja, de los pastores, no es de un grupito pequeño, es de todos. Por años y años a lo mejor estás en la iglesia y bueno, ¿qué fruto estás dando? Evaluémonos, la palabra es un espejo donde podemos evaluarnos. Colaboramos en servir, oremos, si todo es para Dios. Todo es para el Señor. Imagínate, qué gloria le estás dando. Y lo más hermoso es que nosotros vamos a ser premiados, porque ni un vaso de agua va a dejar de recibir su recompensa. Así que Fofi, ya tenés premio. Porque él me trae el vaso de agua. Pero mucho más quiere el Señor de vos, y de todos nosotros. Me incluyo, porque puedo dar más de lo que estoy dando. Y sé que vos también. Hola. ¿Puedes decir amén? Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Te necesito, iglesia. Te necesito para hacer la tarea. Jesús lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise traer como las gallinas sus polluelos y no quisiste. Decirle al que está a tu lado, te necesito. Te necesito. Te necesito. Solo no podemos. Somos un cuerpo. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia. Hay dones, ministerios, talento que Dios nos dio a cada uno. Actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando era niño en la escuela bíblica cantaba una canción, la escuela dominical le llamábamos, porque era los domingos, acá también tenemos la escuela dominical. Cristo nos manda que subamos más. Mirando al mundo, bajaremos más. Porque subiendo y bajando, nunca llegaremos. Subamos, subamos, mirando a Cristo cada día más. Así dice la canción. Después otro día se la canto.
O lo podemos cantar con los chicos. La hemos cantado en alguna oportunidad, ¿verdad? La desobediencia es lo que el Señor lucha con nosotros. Recordá, siempre pongo el ejemplo porque está tan clarito de Jonás, ¿no? Le dio más trabajo a Dios. ¿Le estás dando trabajo a Dios? Le dio más trabajo Jonás al Señor que los ninivitas se convirtieran. ¿Hasta cuándo diremos no? ¿O estaremos medianamente comprometidos? O Señor, espera. Como es Joana, que las excusas no te alcancen, no te ganen. Es 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿no se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Mi mamá me decía en italiano, figlio, state attenti, figlio, que hijo, presta atención cuando andas en la calle, cuando haces esto, cuando haces aquello. Dice aquí el Espíritu Santo, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. A veces nos obstinamos en una posición y dice el Señor que ser obstinado es como ser un idólatra. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tantas cosas lindas, tremendas, poderosas recibió Saúl, pero se puede perder lo que uno tiene si lo descuidamos, si dejamos de obedecer, si somos obstinados. Aprovechemos la gran oportunidad que tenemos, iglesia. Gracias a Dios somos uno de los países que se puede predicar libremente el Evangelio, nos podemos reunir sin tener que cerrar las puertas o meternos en los sótanos o en las catacumbas o en los cementerios o en donde sea, como hay más de 50 países hoy, siglo XXI, en el mundo, donde no se pueden congregar con libertad como nosotros. Estamos aquí ahora para consumar el plan del Señor. Este plan tan maravilloso que es ser la luz y la sal de la tierra, ser siervos y siervas del Señor, en las diferentes formas y maneras. Algunos tiempo completo, otros parcialmente y otros aprovechando cada oportunidad, como dice la palabra, todo lo que te viniere a la mano, hazlo según tu fuerza. Porque a donde vamos ya se acaban todas las obras. Así dice Eclesiastés, ¿verdad? Mateo 9, 37 y 38, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero vamos a decir, Señor, envía obreros. ¿Y vos? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos con lo que estamos recibiendo, con lo que Dios nos está diciendo? Dirás al Señor, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Las vidas están hambrientas de Dios. Y la orden es, denle ustedes de comer. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron, Señor, despide a la multitud, que vayan a las aldeas, que vayan acá, ya compren un poco de comida, hagan? Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Vos tenés el pan vivo, vos tenés el pan de vida.
Mateo 14, versículo 14 al 16 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Tenemos lo que ellos necesitan. Vos y yo, nosotros tenemos lo que ellos necesitan. En Marcos capítulo 16, verso 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmándoles la palabra con las señales que la seguían. El Señor respaldó a sus enviados. El Señor te respalda. Por eso estas señales seguirán a los que creen. No tengas temor de orar por alguien, de hablarle del Señor. La palabra no vuelve vacía, tocará ese corazón, recibirá un milagro de sanidad, recibirá un milagro económico, recibirá una palabra de aliento. Tenemos el respaldo del Señor, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Llevando todo pensamiento a la obediencia. Cuando la palabra entra en el corazón, la persona empieza a desear agradar a Dios. Porque todo ser humano tiene una capacidad dentro de su ser que solamente Dios la puede llenar. No lo llena un ser querido, no lo llenan los bienes materiales, no lo llenan las adicciones, no lo llena absolutamente nada porque es el lugar de Dios. Es el lugar de Dios. Y hasta que esa persona se encuentra con Dios, no puede satisfacer su sed espiritual. Así que el Señor nos ayude, porque si esa unción preciosa del Señor está sobre nosotros, por eso la iglesia ungida, no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu del Señor. El profeta Isaías en el capítulo 10, verso 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. Cuando la gente recibe el Evangelio, es libre de toda atadura, de toda ligadura, y recibe salvación. Y si vos lees el contexto del capítulo 10, habla de Madián, habla del Mar Rojo. Así como Dios libró a su pueblo de sus enemigos los madianitas, así como el Señor pudo abrir el Mar Rojo y pasaron y los libró de los egipcios, así te librará a ti y te usará para su gloria. Y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Quitará entonces la carga de su hombro y su yugo de su cerviz. Y el Señor librará a causa de la unción, a causa de unir esa fe que vos tenés con la fe de esa persona que recepta el Evangelio, hará que sea libre. Esta es la hora de la iglesia ungida. Ministremos con oración, ministremos con amor, con cuidado, con el ejemplo. Y vos mismo te vas a sorprender. Y hay una recompensa que Dios da cuando le servimos. El gozo del Señor es tu fortaleza. Cuando vos haces algo para Dios, viene un gozo, una paz, te viene una satisfacción porque sabés que estás cumpliendo lo que el Señor te manda.
Sabés que estás bendiciendo a personas, sabés que estás rescatando de las tinieblas a personas, sabés que estás dando eterna salvación. Entonces, hay paz en vos y hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dice la Biblia, los ángeles están de fiesta cuando un pecador se arrepiente. Porque los ángeles se gozan viendo que el sacrificio de Jesús no fue en vano. No fue en vano. Iglesia, hacé la tarea. Seguí esforzándote, porque a veces nos desanimamos, ¿no? Hablamos, se burlan, se ríen. Hay, ¿no es cierto?, diferentes situaciones, pero hagamos la tarea porque así como hay quien se burla, se ríe y no quiere, hay muchos que sí quieren, muchos que sí reciben, muchos que sí son transformados. Y así el Señor nos dará a nosotros esa gran bendición que es ser un siervo, una sierva de Cristo. Todos, absolutamente todos, no importa la edad que tengamos, tenemos que servir. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y te puedo garantizar, porque el Señor lo dice en su palabra y porque es mi experiencia personal. Yo cuando Dios me llama al ministerio, esto lo dije en algunas oportunidades, quería seguir una profesión, me preocupaba por las cosas materiales y Dios fue bien claro. Me dijo, tu futuro está en mis manos. Hacé lo que yo te digo y nunca te faltará. Fue en un culto de jóvenes un día, un sábado a la noche, donde yo estaba decidiendo qué carrera seguir, si prepararme en el seminario, seguir estudiando lo secular, una carrera, una profesión. Me dio la mejor profesión de todas, sin menospreciar ninguna profesión, que es ser un siervo de Cristo. Y de eso han pasado 50 años. Yo era adolescente. Y les garantizo, Dios no miente. Habrá pruebas, habrá luchas, habrá dificultades, habrá cosas que enfrentar. Pero el producto final es que Dios cumple, Dios es bueno, Dios es misericordioso y nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque poderoso es el Señor. Si es del Señor es la tierra y su plenitud y todas las cosas que en ella hay. Y es tu papá, es tu Señor, es tu Dios. Somos la niña de su ojo. Imagínate, el que se mete con vos, conmigo, con nosotros, se mete con Dios. Y anda, métete con Dios. Va a ver cómo les va a aquellos que se meten con Dios. Tenemos ejemplos en el mundo secular, ¿no? Gobernantes y gente que habló mal de Dios, de Cristo, y después, ¿cómo terminaron? Que el Señor nos libre, nos ayude, y no es para meter miedo a nadie, sino que el que hace lo que Él dice encontrará la completa, verdadera satisfacción en la vida. Y nunca, nunca le va mal a aquel que ama a Dios y sirve a Cristo. Cierra tus ojos. Padre Celestial, Señor, somos la iglesia ungida. A veces hay cosas que nos quieren distraer, o siempre, no solo a veces, sino siempre hay cosas que nos quieren cambiar el destino, nos quieren distraer, nos quieren desenfocar del llamado, del propósito, de lo que somos. Líbranos del mal, aleluya.
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y yo soy tu hijo, soy ciudadano del reino. Decile, Señor, soy tu siervo, soy tu sierva. Ayúdame, Señor. El enemigo quiere apartarme de tus caminos, de tus propósitos. Por eso claramente tú dices el que persevere, el que persevere, el que persevere hasta el fin. Este será salvo. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, porque somos débiles, porque fracasamos, porque, Señor, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos no son los tuyos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres claro. Escribe estas cosas en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Oh, aleluya. Sabemos que hasta el justo con dificultad se salva, Señor. Porque estamos en guerra espiritual, constantemente en lucha. Pero, Señor, yo sé quién ganó. Aleluya. Aleluya. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Bendito sea tu nombre. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas regresará con regocijo trayendo las gavillas. El fruto de nuestro trabajo no es en vano. Oh, aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por ser parte de tu proyecto, de tus planes. Bendito sea tu nombre. Oh, gloria, 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 gloria. Adora al Señor, que esa semilla que fue sembrada en tu corazón dé fruto. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No digas hasta aquí llegué, ya se terminó todo para mí. Usa masaca la vaso. Dice el Espíritu Santo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.